24,7 grados Celsius. Bien. Ahora, ¿qué valor de voltaje voy a tener ahí? 0,3 kilo-ohm, que es cuando nosotros le pusimos al Trinpot ese valor. El escáner nos mostraba 105 grados y recién sacamos el cálculo y el voltaje que está viendo la computadora es 4,3 voltios. Bien, porque la computadora no ve temperatura, no ve grados Celsius, no sabe eso. Ahora, ¿qué voltaje va a ver la computadora si tengo esta resistencia? ¿Cómo? ¿Qué voltaje va a ver la computadora si la resistencia subió de 0,3 a 1,5? Lo tenemos que calcular. Sí, espérame, ¿cuánto era? Nosotros recién teníamos acá 0,3 y ahora tenemos 1,5 kilo ohm, ¿no? Porque se enfrió y la resistencia subió. R1 más R2 sería 2 más 1,5, 3,5. 0,57. ¿Ya lo habíamos hecho? Con 1,5 sí. Bien, 0,57 por 5, ¿cuánto da? 2,85 volts. ¿Se entiende más o menos lo que les quiero transmitir? Nosotros lo que estábamos haciendo era simular ese valor, pero en el caso real, si la temperatura fuese de 54 grados de líquido refrigerante, el valor interno del sensor va a ser este y el voltaje que va a estar viendo la computadora va a ser este. Ahora, si la temperatura sube hasta los 105 grados, el valor interno del sensor es 0,3 y el voltaje que está viendo la computadora es 4,3 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué pasaría si por algún motivo este cable se corta? ¿Se corta? Se cortó. Sería un circuito abierto. ¿Y qué código me marcaría el escáner? Te marcaría... Sí, 18. O sea... Circuito abierto, cortocircuito al más o circuito abierto, que en este caso es circuito abierto. Y no sé si se acuerdan cuánto marcaba el escáner cuando pasaba esto. ¿Se acuerdan el valor de temperatura que yo dije que mostraba un valor irrisorio? Un valor exagerado. Creo que era menos 45. Lo cual dijimos, a esa temperatura se tiene que congelar todo. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Qué va a estar viendo ese ojito? Ese ojito que nosotros decíamos que podemos poner un tester acá. Pinchamos este cable, o no el cable, sino la ficha. La resistencia. Y si tuviésemos nuestro tester en voltaje, ¿qué valor de voltaje vamos a estar viendo nosotros? Y por ende, el ojito. Si está el circuito abierto, no está. la corriente nunca va a pasar por acá. ¿Cuánto va a haber el ojito? ¿2? No, 5. Ve 5 volt. Muy bien. Eso es lo que va a estar viendo el ojito, 5 volt. Resulta que al ojito le dijeron, mirá, la señal vos la vas a ver entre 0,7 volt y 4,5. Eso es lo que vas a ver vos. Eso es una señal plausible o posible. Cuando vos veas 5, significa que el circuito está abierto. O, ¿cuál sería la otra posibilidad? Que esté conectado al más positivo. Bien, puede ser que este cable esté correcto, pero justo iba un cable que pasó por ahí, que tenía positivo, se pelaron entre los dos y le está mandando corriente para allá. Entonces este es corto al más. Bien, supongamos que acá viene, no sé, 5 volts. ¿Puede pasar eso? ¿Que haya un cortocircuito con un cable de 5 volts? ¿No?
Sí, puede ser que por algún motivo los cables se pegan, se terminan tocando entre sí. También puede ser que se corte un cable, de tanto manipularlo que yo lo saco, lo pongo, no se dobla y se termina cortando por adentro. Sí. Y ahí es cuando la computadora va a ver 5 volt en la parte de la señal o voltaje de salida. ¿Se acuerdan qué hacía la computadora cuando pasaba esto? Que nosotros desconectamos el sensor. Activaba el en este electro. caso el motor. Prende el electroventilador en la velocidad baja, 5 segundos, y después lo prende en la velocidad alta. ¿Bien? Ujú. ¿Por qué hace eso? Porque detecta que hay una falla en el tema de la temperatura, ¿no? Sí, sabe que la señal que está viendo, que en este caso serían 5, es un valor no plausible o irrisorio. Y dice, che, no, a mí me dijeron que cuando yo vea 5 volt es porque el cable está cortado o se está tocando con un cable que tiene positivo, entonces voy a tomar distintas acciones. Una es prender el electro por si las dudas. Por más que en el escáner me marque menos 45, porque vos decís menos 45 sería una temperatura fría, ¿por qué prendería el electro? En realidad el escáner me lo está traduciendo a mí como que es menos 45, pero la computadora sabe que no, está pasando otra cosa y se cortó un cable. Prende el electro. ¿Qué más? ¿Qué hacía dentro de la cabina, el tablero? Prendía las luces. Prendía las luces, Hacía sonaba una alarma. Sí, moviendo Y el reloj de temperatura se iba al máximo. ¿Se acuerdan que acá Estaba rojo. estaba en rojo? Estaba crítico. ¿Qué más? Crítico. Acá se prendía un LED, Se prendió un LED y una bocina. Hacía Una una alarmita. bocinita y también en alerta sonora una pantallita que no me acuerdo cómo le decían. ¿Cómo le estaba diciendo? y en un display Ah, display. decía falla motor, temperatura del agua. ¿Bien? Eso es un protocolo. En caso de falla, tienen que pasar estas cosas. La computadora activa el electroventilador, y el tablero tiene que hacer todas estas maniobras de llamar la atención para que el conductor o la conductora diga, che, hay un problema. Ahora, imagínense que en vez de cortarse ese cable, se corta el de abajo. ¿Es lo mismo? ¿No? Ah, no, sí. Es lo mismo, porque la corriente no va a masa, entonces nunca se genera ese divisor resisttivo y esto va a estar viendo 5 volt. Nosotros, o sea, esta falla por lo general se presentaba cuando desconectamos el sensor. Que desconectar es básicamente abrir el circuito. Ahora, ¿dónde puede estar el problema del circuito abierto? ¿Solo en el cable? Yo tengo un problema que es el circuito abierto. Pero yo tengo 3 componentes acá: cableado, computadora y sensor. Podría fallar con tema de Podría estar roto el sensor por adentro, se cortó la conexión y el cableado está sano. O puede ser que el sensor está bien y lo que está roto es la computadora, la pista interna de la computadora. ¿Pasa? Sí, pasa. Ahora, si nosotros nos vamos a cuestiones de dinero, ¿qué creen que es más barato? ¿Arreglar una computadora, cambiar un sensor o arreglar un cable? Arregló un cable. Sí, depende de dónde esté roto el cable. Depende. También. ¿Qué es lo Porque que si dice? está muy escondido, justo donde se cortó, hay que hacerte un desarmadero. Pero Sí, sí. ahí viene el chiste ese. Ya, yo no te cobro por soldar el cable, sino te cobro por saber qué cable es. Pero bueno, básicamente es saber esto. Porque imagínense que está este problema y una persona inexperta dice, no, se quemó la computadora. Van, le revisan la computadora y si la computadora está bien. Ah, se quemó el sensor. Cambian el sensor y resulta que sigue haciendo el mismo problema. Porque el problema estaba en un cable. O sea, básicamente esto se termina rompiendo por acá porque algún inteligente dice, a ver, voy a agarrar un cable de la batería que tiene 12 volt y se lo voy a mandar a cada vez que hace.
Y ahí es donde se rompe acá. Pasa. Es más común de lo que creen. Bueno, ¿cuál nos queda? Vimos cortocircuito abierto, cortocircuito más o circuito abierto y nos falta corto a. Corto a masa. Corto circuito a masa negativo. Bien. Esto se puede dar de dos formas. Una es que se peleen los cables entre sí y entren en corto, porque imagínense que la corriente viene por acá. Cuando llega a este punto, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar por toda esta resistencia o se va a ir por acá? Va a ir por el camino Va a ir por el camino. Siempre busca el camino más fácil. El más fácil. No hacer la tarea, no hacer los trabajos prácticos, no estudiar. La corriente, no ustedes. Claro. ¿Por qué no amigo? Lo sentí como. No, digo la corriente. Es la corriente. Cualquier parecido con la realidad es pura conciencia. Bien, ¿y qué va a ver el ojito ahora? Cámara corriente. Los 5 volts. ¿Va a haber 5 volts No, o esos 5 no. volts se van a masa? No, se van a más. Se va la masa. Se van a masa. ¿Y cuánto vale masa? No sé. 0. Entonces, si nosotros tuviésemos el texto de nuevo acá, o el ojito va a haber 0. 5 por 0. 0 volts. No, acá la cuenta de visor resistivo no sirve porque este sensor se puentea. O sea, esta resistencia no está en la fórmula. Entonces, el ojito ve 0, automáticamente se carga un código que es P0117, que nos dice cortocircuito a negativo o a masa. ¿Y qué temperatura me marca el escáner? ¿Ese era de la temperatura del plan? Sí, este era 145,7, 5, algo así. Después lo chequeamos, pero también un valor recontra exagerado. El electroventilador se prende en la baja y después en la alta. Ese es el procedimiento. ¿Por qué lo hace así? Primero la baja, después la alta y no la alta Para no darle medio golpe al electro. al electro. Porque se puede romper. Sí. O llega mucha carga y de golpe para que gire rápido Exacto. puede quemarlo. Tiene que vencer la inercia, Claro. porque el ventilador está quieto. Claro. Entonces es más fácil primero hacerlo girar despacio y una vez que agarró movimiento lo hago girar más rápido. Ahora, si yo lo quiero hacer girar rápido de golpe, es como un choque ahí de... Te va a dar un... El electro en los dos casos pasa lo mismo, se prende primero la baja, después la alta. ¿Y qué va a pasar adentro del vehículo? Del habitáculo. El habitáculo es donde va el conductor. El cosa del. Hace lo mismo. Claro, va En las dos fallas hace lo mismo. Te indica que hay un problema, mucha temperatura, alerta sonora, display.